Esto tenemos en comunicación telefónica a Alicia Castro. Ella es ex embajadora en Venezuela, ex embajadora en Reino Unido e integrante de este nuevo espacio que se llama Soberanos. Soberanos, la última con X, Soberá NXS, Soberanos. Hola Alicia, ¿cómo te va? Vero Sarasola te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Alicia. Siempre muy gentil. Encantada. Bueno, queríamos charlar un poco contigo. En primera instancia, lo primero que te tengo que preguntar es cómo estás viendo lo que está sucediendo en la República Argentina con la gestión de gobierno del Frente de Todos y también paralelamente la interna feroz que está disputando el otro espacio opositor que es Juntos por el Cambio. Bueno, yo creo que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, creo que Alberto Fernández ha sido un error histórico y esto coloca en una extrema debilidad de gestión y por supuesto también electoral al Frente de Todos, ¿no? En un sincericidio reciente, Alberto Fernández le dijo al periodista Navarro lo publicó, que él había venido a terminar con 20 años de kirchnerismo. Y solamente así se puede explicar la mala gestión, ¿no? La irrelevancia, la banalidad con que se toma temas tan importantes y tan centrales que afectan a la Argentina, que afectan a la región, que afectan al mundo. Porque, Verónica, nosotros estamos frente a una crisis inédita. Nunca hemos vivido una crisis, una concurrencia de crisis de tanta gravedad. Estoy hablando de una emergencia climática, ya no es una referencia lejana, el cambio climático, algo que nos iba a afectar potencialmente, o de la que hablaban los países nórdicos. Digamos, todos sentimos, sabemos, vemos los incendios, vemos las sequías, vemos los peces envenenados en los ríos, vemos el efecto de los agroquímicos, etcétera. El cambio climático, los incendios, crisis de valores, crisis económica, crisis sanitaria, desmoronamiento de las democracias y estamos además al borde de una guerra nuclear. Al borde de una guerra nuclear, porque entendemos, sabemos que Rusia no puede perder una guerra, por lo tanto, y es además la primera potencia nuclear del mundo. Entonces, saquemos rápidamente conclusiones sobre dónde, digamos, en medio de una disputa por un nuevo orden mundial en disputa, en enormes tensiones, cómo se coloca la Argentina. Y Alberto Fernández, Sergio Massa han colocado a la Argentina alineada completamente a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Sabemos que hace pocos días vino la generala en jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que había difundido ese mail, ese video que seguramente Sí. todos vieron, un video donde ella dice claramente el 60% del litio del mundo está en el Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile. Tenemos, hablando así en primera persona del singular, tenemos el 30% de agua dulce en esta región, en Latinoamérica. Tenemos oro, cobre, tierras raras, hidrocarburos. Nos importa mucho Latinoamérica por esto, es hora de empezar el juego. Luego vino la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, y dijo esa frase que no fue repudiada, como debió haber sido repudiada por la Cancillería, por lo menos, por el gobierno, que dijo la Argentina va a salir adelante si los ciudadanos soportan el dolor a corto plazo. Como si no hubiera suficiente cantidad de ciudadanos y ciudadanas comiendo de tachos de basura, comiendo en comedores, durmiendo en la calle. Vienen de Estados Unidos a decirnos que hay que soportar dolor. Vino el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear, Christopher Hanson, que se paseó alegremente por el Centro Atómico Bariloche, recorrió Atucha, en una visita que en el marco de la negativa explícita de Washington de que Argentina construya un nuevo
un nuevo avance nuclear, Atucha 3, con un acuerdo con un reactor chino. Entonces, en ese contexto, además, el jueves pasado, Aníbal Fernández firmó también en Washington, porque están viajando muy seguido a Estados Unidos los muchachos, firmó un acuerdo con el FBI para que, insólito me resultó, lo leía y parecía como una broma de mal gusto. Firmó un acuerdo con el FBI para que las fuerzas policiales en forma conjunta intercambiaran información sobre ciberseguridad, sobre delitos complejos, narcotráfico y terrorismo. Pero no sabemos cómo trata el narcotráfico Estados Unidos con la DEA, no sabemos que es el país con mayor consumo de drogas duras hay, y los efectos espantosos que ha logrado, por ejemplo, la DEA en Colombia, sí. El delito que ha rodeado a las inspecciones de la DEA y a las funciones y los funcionarios de la DEA. No conocemos cómo tratan el ciberdelito, cuando está en prisión hace años Julian Assange, el fundador de Wikileaks, el periodista fundador sí. de Wikileaks, por haber revelado los crímenes de lesa humanidad de los Estados Unidos en la guerra contra civiles, está preso y Estados Unidos lo quiere extraditar y aplicarle 175 años de prisión. Así tratan lo que llaman o lo que consideran ciberdelito, cuando la Argentina debiera estar en cambio pues, digamos, fomentando, como se hizo durante los dos gobiernos Kirchner, fomentando la constitución, la creación de un poderoso eje regional con los países de la región en condiciones de negociar en condiciones de iguales con otras naciones, con otros bloques. Y además nos hemos alineado a Ucrania en esta guerra, a Estados Unidos y a Ucrania, y la Argentina está perdiendo la oportunidad de tener una respuesta civilizada, neutral, moderna, pacifista, de reclamar, a nadie le gusta la guerra, de reclamar una solución pacífica y diplomática a las partes. En cambio se han colocado servilmente del lado de los Estados Unidos y de la OTAN, y el presidente se debe haber olvidado que nosotros tenemos una base de OTAN en la Argentina. Nosotros tenemos una base de OTAN en las Islas Malvinas, una base gigantesca, la más grande base del Reino Unido fuera del Reino Unido, que tiene 2.000 efectivos británicos en servicio, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino nuclear, que usan como hipótesis de conflicto la Argentina. Es una base preparada contra la Argentina, lo que significa un peligro para la paz de la Argentina y de la región. Bueno, de ese lado se ha colocado Alberto Fernández y Sergio Massa, mientras en la región hay otros ejemplos, ¿verdad? Alicia, vos sabés que es un placer escucharte. Sos la desde que arrancamos este ciclo, sos la primera dirigente política que hace una contextualización mundial de cómo está la República Argentina. Mirá que yo hablo con muchos funcionarios todo el tiempo, y sos la primera que pone en eje a la Argentina no aislada del mundo, sino por todo lo contrario. ¿Cómo está la Argentina hoy parada con respecto a todos los cambios que están sucediendo en el mundo? Y Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué rol ocuparía en esta descripción que vos haces? Bueno, lamentablemente Cristina no gobierna, ¿no? Es evidente que gobierna desde el comienzo, gobierna el Frente Renovador, porque si hay algo que particularmente a mí me ha gustado e interesado, fue la política de relaciones exteriores de los gobiernos Kirchner, ¿no? Por eso fui embajadora de Néstor primero y de Cristina después en Venezuela, en un momento importantísimo de la estrategia que se dieron los presidentes y presidentas de la región. En ese momento los dos gobiernos Kirchner, Lula, Evo Morales, Daniel Ortega, el comandante Chávez, el comandante Fidel Castro, Evo Morales ya lo debo haber mencionado, Mujica, una estrategia muy pensada, no eran palabras sueltas ni canciones
ni guitarreos como los que oímos hoy. Eran hechos concretos. La UNASUR alcanzó una institucionalidad supranacional importantísima, con un Consejo de Defensa que fue, por ejemplo, capaz de evitar 2 golpes de Estado, con normas muy concretas y con proyectos muy serios, como era, por ejemplo, un proyecto que recién ahora están retomando algunas naciones y que ha, por ejemplo, elogiado el presidente Lula, una vieja idea, tiene 20 años, una idea de Hugo Chávez, de que Hugo Chávez siempre decía que era ridículo tener las reservas propias en dólares y en bancos estadounidenses. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado y cuánto se hubieran ahorrado ellos mismos, Venezuela misma, con los efectos del bloqueo, si hubiéramos evitado tener las reservas en dólares, ¿no? Y bueno, y que los países debieran negociar en sus propias monedas. Eso está ocurriendo ya aceleradamente. Lula ha criticado el dólar como única moneda de intercambio. Lula en China dijo nadie va a decirle a Brasil cómo tiene que actuar con China. Participó en la asunción de Dilma Rousseff en un banco de los BRICS, la organización que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Cuestionó el patrón dólar, criticó al Fondo Monetario Internacional, visitó al gigante de las telecomunicaciones Huawei, que es el monstruo para los Estados Unidos. Veremos qué hace la Argentina con la licencia 5G. Ahora creo que es un tema importante en el que Mariotto de Soberanos está trabajando, es el autor de la ley de medios. Lula firmó 15 acuerdos con Xi Jinping y criticó también la posición de los Estados Unidos y la Unión Europea respecto a la guerra en Ucrania. Es decir, Lula tiene una posición completamente distinta, opuesta diría, a la que tiene Alberto Fernández. Nosotros estamos perdiendo una oportunidad muy importante de tener una voz propia y una voz soberana dentro de la región y en el mundo, ¿no? Vos me decís, perdóname Alicia, vos me decís hoy gobierna el Frente Renovador, pero el Frente, a ver, Sergio Massa es ministro de Economía también esto es a título personal. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner quiso que sea Sergio Massa? Bueno, no es culpa mía, Verónica. No, pero te digo, nunca. Gobierna el Frente Renovador por un acuerdo entre... es más, esto también corre por cuenta mía, no sé ni si Alberto Fernández tuvo participación en esa decisión. Yo creo que Cristina Fernández fue la que ungió como ministro de Economía a Sergio Massa. La verdad es que no se puede conocer no se puede conocer el nivel de decisiones. La vicepresidenta se ha quejado públicamente del poco nivel de injerencia que tienen las decisiones, de lo poco que habla con Alberto Fernández. No se hablan directamente. Bueno, no se hablan, han tomado decisiones, digamos. ¿Cuál es el tema central de la Argentina si salimos de la geopolítica? Y también tiene que ver con la geopolítica, porque como decía Perón, la geopolítica es la política. Yo entiendo, Verónica, que la mayoría de los seres humanos no está ocupado en la geopolítica, sobre todo preocupado por cómo llegar, no ya a fin de mes, sino a mediados de mes. Claro. O cómo pagar 1.200 pesos una docena de huevos, ¿no? Sí. Pero los que tenemos la obligación, la responsabilidad o la costumbre o el gusto de pensar en estas cuestiones, digamos, es central ver cómo la Argentina se posiciona. Cuando Alberto Fernández en su carta o tuit o de despedida, un videíto de despedida, y dijo, estoy seguro de no haber tomado ninguna medida en contra del pueblo argentino. Miente una vez más y descaradamente, porque la peor medida que se pudo haber tomado contra el pueblo argentino es haber legalizado la estafa de Mauricio Macri, Verónica. Nosotros
¿De qué hablamos cuando hablamos de estafa de Macri? Sí, el préstamo del Fondo Monetario Internacional y haber vuelto al Fondo Monetario Internacional y todavía aún hoy no saber qué es lo que sucedió con esos 45.000 millones de dólares que llegaron a la Argentina, ¿no? Hoy no se sabe dónde están, qué pasó, qué se hicieron. A mí me aburre muchísimo que nosotros como fuerza política sigamos criticando a Macri, la Corte y los medios. ¿Y nosotros? ¿Y dónde está la autocrítica, que es la herramienta fundamental de la política? Digamos, si uno quiere tratar la política científicamente, tiene que empezar por la autocrítica. Entonces, nosotros criticamos la deuda, odiamos la deuda, es la deuda además que se llama deuda odiosa. Desde Soberanos, el grupo político que integro con Mariotto, con Vudú, con Jatela, con muchos compañeras y compañeros, nosotros tenemos una disciplina que cada cosa que criticamos nos obligamos a sentarnos, debatir, pensar una alternativa. Nosotros presentamos una alternativa, fuimos los primeros dentro del Frente de Todos en criticar el acuerdo con el fondo, y propusimos, porque trabaja en Soberanos en la Comisión de Economía Alejandro Olmos, que es un especialista del tema deuda, propusimos concretamente y dimos los instrumentos legales y técnicos y discursivos para que el gobierno se presentara ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la deuda como un fraude del Fondo Monetario Internacional, no solo de Macri, porque por tres razones: porque prestaron sin pedir garantías, el estatuto del fondo obliga a pedir garantías, prestaron la deuda más grande, la suma más grande que prestó el Fondo Monetario Internacional en su historia, se la prestaron a un gobierno que sabía que no iba a poder, una deuda completamente impagable. Sabían que el dinero estaba siendo jugado, lo que obliga en ese caso al fondo a suspender el flujo de dinero, incluso a inhabilitar al país que toma ese camino, y además lo hicieron en violación de sus propios estatutos constitutivos. Y nadie lo denuncia. El gobierno, en vez de denunciar eso y en vez de buscar quiénes son los jugadores, el gobierno inmediatamente se dispuso a legalizar lo que fue una estafa. Yo estoy de acuerdo cuando dicen las deudas se pagan, sí, las deudas se pagan, pero las estafas no. Si viene a tu casa a una persona y te roba la casa, vos no estás obligado después a pagarle. Claro. Y eso, ahora, el fondo, ¿por qué nos prestó el fondo sabiendo que la deuda era impagable? Porque, ¿qué hace un usurero cualquiera, un usurero y un mafioso, cuando presta a alguien que sabe que no le va a devolver? ¿Será que yo estoy mirando Los Sopranos ahora toda la noche? Una hermosa temporada, hermosa serie. Recién la estoy mirando ahora, es una serie viejísima. Sí, yo la vi en su momento. Es maravillosa. Es fabulosa, ¿no? Fabulosa. Y pero bueno, ¿qué hace un mafioso y un usurero? Primero te rompe la cara y segundo se queda con todas tus posesiones. Eso es exactamente lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, exigiendo, pidiendo, sugiriendo al gobierno. Por eso hacen acuerdos por todos lados y todos los ministerios, cesión de soberanía, que no negociemos con Rusia y con China, y también tratando de quedarse con nuestros recursos naturales, ¿no? Tratando de quedarse con el litio, tratando de quedarse con el agua. Con el agua, exactamente. Alicia, ¿Soberanos va a presentarse a las elecciones? Nosotros esperamos que haya paso, esperamos realmente que haya paso y poder contribuir a un espacio con alguna fórmula y sobre todo con un programa, ¿no? Porque pero dentro del frente, pero dentro del Frente de Todos o por fuera del Frente de Todos. Dentro del Frente de Todos.
si habilitan Paso. Me imagino que van a habilitar Paso, ¿no? Hoy Sergio Massa Pero dijo nosotros... que él no está, que él no le parecía que había que llegar con una lista de unidad y no ir a las PASO, porque Con una las lista PASO... de unidad que además presidiera él, seguramente, ¿no? No me atrevo a decir tanto, no soy Sergio Massa, pero presupongo, ¿no? Y que hoy lo dijo explícitamente, el presidente pide paso, y el ministro de Economía dijo que no, que había que llegar, que no había que perder, literalmente dijo que no había que perder tiempo en esas cosas y había que presentarse como una lista de unidades. Que si yo te digo, hoy por hoy, mira, lo señalábamos al principio de esta semana, hoy por hoy, si no se baja nadie, que todos sabemos que hay muchos candidatos que se van a bajar porque en realidad se presentan para después negociar otros cargos. Eso es otro tema, que eso ya lo sabemos. Pero al día de hoy hay 24 candidatos a presidente. Una locura. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Bueno, lo que pasa, digamos, la lástima es estar pensando en personas Y y no en ideas, ¿no? totalmente. Y no en programas. Nosotros hemos elaborado un programa modestamente. Hemos elaborado un programa que todo el mundo puede ver en nuestras redes sociales o en el Twitter Soberanos, con 17 puntos que tienen que ver con la deuda externa, con una nueva constitución, con una radicalidad ecológica desde la cual hay que pensar un nuevo pacto ecológico, con un shock distributivo para que haya un tipo de economía distinta, con una revolución impositiva, con cambios en el sistema de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Digamos, no podemos vivir en la Argentina con una constitución que teníamos de una época que no atendía los nuevos derechos, que no atendía las circunstancias por las que estamos pasando. Imagínate que tenemos una constitución de cuando no había internet. Claro. Por ejemplo, para dar solamente un ejemplo relativo a todo lo que tendríamos que legislar y pensar sobre cultura y comunicación, no teníamos la tragedia medioambiental que estamos enfrentando, digamos, el modelo agroecológico no había arrasado con pueblos enteros, como nos ha sucedido con la soja y con los agrotóxicos, digamos, todas cuestiones que hay que controlar, digamos, por vía de nuevas reglas, ¿no? Alicia, vos no, te cambio de tema, discúlpame, porque si no me voy a quedar sin tiempo y quiero preguntarte un montón de cosas. ¿Vos no creés que fenómenos como Milei, outsider de la política, y esto lo digo yo y corre por mi cuenta, fenómenos peligrosos como Javier Milei, no son producto de las políticas, de las y los políticos tradicionales? Totalmente, pero totalmente. Por eso a mí me da tanta rabia cuando la gente pierde tanto tiempo criticando a Macri, aún el día de hoy. O sea, para criticarlo a Macri ya tuvimos tiempo, tuvimos todo el gobierno de Macri, nos pasamos todo el gobierno de Macri criticando a Macri, militando contra Macri y esperando que hubiera un frente eficaz, no solo en las elecciones, digamos, fue un frente con eficacia electoral, pero sin un programa de gobierno, ¿no? Claro. Sin un programa económico, sin un programa de relaciones exteriores. Es decir, todos creíamos que iban a ser distintos. Imagínate que a mí el gobierno me designó como embajadora en Rusia. Entonces veamos que todos pensábamos hacer cosas distintas. Claro. Yo renuncié a ese honor porque me di cuenta que la política de relaciones exteriores era errática y no se sabía bien a dónde íbamos. Imagínate cómo me hubiera sentido en Rusia con el gobierno argentino a favor de Ucrania, por ejemplo. Pero bueno, ¿cuál era tu pregunta? Estábamos hablando del outsider que a mí, que te dije a mí a título personal, me parece peligroso y me parece peligroso hasta que se esté hablando de un posible balotaje con Milei. Ya me parece peligroso que sea o sea, no, yo en mí, y te lo repito, corre por mi cuenta. Yo no puedo creer que sea diputado de la Nación. O sea, partiendo de esa base. Claro, porque uno lo miraba, vos veías y veías un payaso. Un hombre que deliberadamente actúa un papel de grotesco, ¿no? Caricaturesco. Pero coincido completamente con vos que es culpa de los partidos tradicionales, pero además no es nuevo, es un fenómeno estudiado ya a nivel internacional. Cuando los partidos tradicionales pugnan, que generalmente son dos,
cuando dos partidos tradicionales, en este caso, digamos, el Frente de Todos, aunque no sea un partido tradicional, partido de gobierno, un frente de gobierno, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se parecen tanto como para que uno contraiga una deuda ilegal y venga el otro y lo legalice inmediatamente, porque lo que ha hecho Alberto Fernández y Massa es legalizar la conspiración entre el Fondo Monetario Internacional y Macri para que la oligarquía se fugara a la plata de la Argentina. Ni más ni menos. Es una estafa. Uno lo hizo, vino el otro y se lo legalizó. A los abrazos, contentos todos, felices todos. Entonces, cuando se parecen tanto... Sí, surge un fenómeno como Milei y a mí me preocupa, me preocupa la intención de voto que tiene. Cuando no logran resolver los problemas concretos de la gente, Verónica, porque la gente ahora quiere llegar a mediados de mes y todos lo viven y lo vivimos alrededor y lo vivimos nadie puede ignorarlo, la angustia que produce una inflación absolutamente descontrolada porque el gobierno no ha querido, no ha podido, no ha sabido controlar a los formadores de precios. El gobierno nunca ha querido negociar con pequeñas cooperativas, con la Unión de Trabajadores de la Tierra, con FECOFE, con tantas que le hubieran podido dar soluciones, tantos que han demostrado que se puede producir más barato, que se puede producir comunitariamente, que se puede producir a escala. Sin embargo, le han entregado el mercado alegremente a los formadores de precios. No hay ni siquiera una ley antimonopolios que impida a las distribuidoras venderle a precios distintos a las grandes superficies y a los grandes supermercados que al almacén de la esquina. Sí, tuvimos la oportunidad de estar hablando con Fernando Sabore, que es el presidente de la Cámara de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, y nos decía precisamente eso. No es lo mismo el almacén de la esquina de mi casa o mi propio almacén, a mí la distribuidora me lo vende a un valor que después a un hipermercado que le compra el doble y se lo vende a la mitad de precio. Por eso yo no puedo poner... No se puede poner en... la mayoría. Sí, no se puede poner en el barrio el mismo precio. Por eso, y sufren todos, ¿no? Y eso en la mayoría de los países está regulado. En Francia, por ejemplo, las grandes superficies, los grandes supermercados no pueden vender productos frescos, no pueden vender verdura, fruta, leche, no pueden vender productos frescos, porque entonces sigue existiendo el carnicero, el frutero, el verdulero, que generan a su alrededor otras economías y que además tienen que comprar todos a los mismos precios. Entonces, no se ha hecho nada respecto a regular, a controlar los precios, que también el gobierno de Cristina había sido muy eficaz con un batallón de personas que hacían control de precios. Entonces, cuando el gobierno no brinda soluciones a la vida concreta de la gente, y cuando hay un nivel tan grande de desesperanza, se opta por fenómenos de tipo Milei, Trump, Bolsonaro. ¿Quién podía pensar que un tipo como Bolsonaro, que decía las cosas horrendas, machistas, misóginas, Bolsonaro llegó a decir que los negros no servían ni para procrear en un país con un gran porcentaje de afrodescendientes. Totalmente. Entonces, ¿quién podía pensar? Tenemos Milei habla de la mercantilización de los órganos, la venta de niños. Yo no puedo creer. Vos imaginate, pero no puedo creer en la intención de voto, porque uno habla con los encuestadores. Bueno, hace un ratito estuvimos hablando con Raúl Timerman también, y la intención de voto, sobre todo, me preocupa a mí en lo personal que la política, sea de cualquier partido, ahí no hago una diferenciación, sea de Juntos por el Cambio o sea del Frente de Todos, no haya sabido llegar a las nuevas generaciones, que los jóvenes celebran a un tipo como Milei con la gravedad que implica Javier Milei. Bueno, porque el tipo se vende de antipolítico como Donald Trump. Son políticos, por supuesto, que trabajan con encuestadores políticos, que hacen política, pero hacen política de la antipolítica y se nutren de la ineficacia de personas como Alberto Fernández o de la
inocencia, voy a decir, por usar Un una adjetivo tranquilo. categoría y diplomático, porque usaría muchos otros, de pensar que un personaje como Sergio Massa va a cambiar. Es el mismo tipo de los que pensaban que Alberto Fernández iba a cambiar. Una colega tuya, Cintia García, y Sí, la conozco a reivindico Cintia, una gran colega. seguramente. Antes estas cosas no se decían, pero ahora todos decimos todo. Yo soy amiga de decir todo siempre, ¿no? Pero no mucha gente lo es. Y yo creo que se gana mucho diciendo lo que uno piensa y haciendo lo que uno dice. Pero Cintia, el día que Cristina hizo ese famoso mensaje, creo que fue un 18 de mayo, Sí, por YouTube y anunció la candidatura de Alberto. anunció que ella secundaba a Alberto Fernández. Fue una sorpresa para todos y todas. Yo soy bastante cercana a Cristina, sino para mí fue una sorpresa total y absoluta. Y en ese momento, bueno, yo la llamé a Cintia para que nos fuéramos a festejar, a comer un choripán con un vaso de vino a San Telmo. Y Cintia me dijo, sí, bueno, preguntale a Cristina si Alberto va a cortar con Clarín. Yo dije, ¿qué? Como Cintia vive obsesionada con Clarín, le digo, ¿qué me decís? Pero Cintia, no seas pesada. Un día como hoy, que todos tenemos que festejar. No, pero está bien, salgamos. Y efectivamente salimos y bueno, festejamos y la gente estaba contenta en San Telmo y hablábamos y nos abrazábamos y comimos un rico choripán con un rico vino. Pero ella me reiteró, preguntale a Cristina si Alberto Fernández va a cortar con Clarín. Efectivamente no cortó con Clarín. La gente no cambia. Como Massa le va a dar un tarifazo a sus amigos Vila Manzano, como votó con los buitres con Macri, como se abrazaba con Gerardo Morales y no hizo absolutamente nada para liberar a Milagro Sala, ni a otros presos ni presas políticas. La gente no cambia. Massa es el que celebró la llegada de Guaidó. Es una cosa, yo no sé, en un país civilizado una persona que haga eso recibe el escarnio público, porque Guaidó no se trata si te gusta Maduro más o menos, o si conoces Venezuela más o menos, que podría ser mi caso, que quiero mucho a Venezuela y al gobierno revolucionario, pero me refiero, ¿qué representa Guaidó? Un tipo que se autoproclama presidente o en una esquina, porque después vino Añez, y después vino el golpe de Estado sangriento en Bolivia, y después viene el robo que ha hecho Estados Unidos, que le entregó una empresa petrolera del gobierno venezolano a la oposición venezolana. Es decir, cuando vos celebrás la llegada, celebrás que un tipo se autoproclame presidente en una esquina, vos sos una persona que desprecia los métodos democráticos. Cuando Massa era el principal propulsor de que enjuiciaran a Cristina, gritaba como un energúmeno. Sí, no, vos sabés que fuera del aire nosotros nos acordábamos, bueno, Alberto Fernández también, las cosas que dijo de Cristina Fernández, Sergio Massa las cosas que dijo también de la vicepresidenta, y hoy son dos una gran coalición de gobierno, una cosa medio rara. Alicia, no tengo más tiempo, te juro que me quedaría escuchándote y charlando con vos. Y me encantaría que vengas a La Plata, o cuando vengas a La Plata que vengas al piso, o que si venís a La Plata, a dar alguna charla, alguna conferencia o algún encuentro, me gustaría que me manden tu equipo un mensaje, porque voy a estar participando. Me parece muy interesante escucharte, sobre todo hablar de geopolítica, que no habla nadie, parece que somos un gueto nosotros, no estamos encerrados como en la Argentina misma, como si no fuéramos parte del mundo, y todo lo que sucede en el mundo repercute en la Argentina, y lo que sucede en la Argentina repercute también en el mundo. Por eso te lo dije y te lo señalo y te felicito. Sos la primera dirigenta con la que hablo en lo que va del año, que plantea la Argentina dentro del mundo, no la Argentina y solamente lo que pasa acá en nuestro chiquito gran país.
como dice alguien, todo tiene que ver con todo. Absolutamente. Alicia Castro, te mando un abrazo enorme, que tengas una linda noche. Muchas gracias.